Newton 3. Belleza dinámica. Las leyes básicas de la mecánica newtoniana son leyes dinámicas, es decir, leyes sobre cómo cambian las cosas. Las leyes dinámicas son diferentes de las reglas de la geometría o del tipo de leyes expuestas por Pitágoras y Platón, que describen objetos o relaciones particulares. Las leyes dinámicas nos invitan a extender nuestra búsqueda de la belleza. Deberíamos considerar no solo el mundo de lo que es, sino también, y de la forma primaria, el mundo más vasto e imaginativo de lo que puede ocurrir. El mundo de la mecánica newtoniana es un mundo de posibilidades. Esa búsqueda expandida descubre oro en la montaña de Newton. Figura 17. Pero necesitamos un poco de preparación antes de poder visitarla. Figura 17. La montaña de Newton. Un gran experimento mental. Tierra contra cosmos. Los predecesores inmediatos de Newton dejaron a la filosofía natural con una gran tarea inacabada. El Sidereus Nuncius, mensajero de las estrellas, de Galileo contiene docenas de sus bocetos de la Luna, tal y como la veía por el primer telescopio astronómico. Una lente de aumento 20x de su propia construcción, los patrones de luz y sombra revelan claramente que la Luna tiene una topografía rugosa. Figura 16. Figura 16. Algunos de los llamativos dibujos de Galileo de la luna telescópica. Mientras que Galileo trajo a Tierra las esferas celestiales, Copérnico puso la Tierra en movimiento, como un planeta entre muchos otros. Y Kepler halló regularidades precisas de los movimientos planetarios. Aunque aquí no debemos preocuparnos de los detalles, voy a enumerar las 3 leyes de Kepler, de forma que luego pueda suscitar 2 puntos cruciales. Primera ley: la órbita de un planeta es una elipse, con el Sol en un foco. Segunda ley: la línea que conecta un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley: el cuadrado del periodo, es decir, la duración del año del planeta, es proporcional al cubo del eje mayor de la elipse. El primer punto es que esas no son leyes dinámicas, describen relaciones consumadas, no reglas del cambio. El segundo punto es que son reglas sobre el movimiento de los planetas. No tienen nada que decir sobre los movimientos que observamos más cerca de casa. En nuestra experiencia terrenal, son informes alienígenas llegados de un universo conceptual diferente. Incluso, aunque la Tierra misma es un planeta, la gran tarea inacabada entonces era reconciliar la Tierra con el cosmos. ¿Cuáles son las leyes comunes que gobiernan a la vez esos reinos visiblemente similares? La montaña de Newton. Hay muchos diagramas geométricos en los Principia de Newton y varias tablas numéricas, pero solo un dibujo. Figura 17. Para mí es el dibujo más bello de toda la literatura científica. Obviamente solo como una pieza de actitud artística. Este dibujo es un logro más bien modesto. Lo que lo hace bello son las ideas que nos invita a imaginar. Es una invitación a un experimento mental que insinúa que los objetos que caen a la Tierra y los cuerpos celestes que orbitan en el espacio están haciendo el mismo tipo de cosa y por lo tanto sugiere la posibilidad de una fuerza universal de la gravedad. Estás en la cima de una montaña y arrojas una piedra horizontalmente, es decir, paralela a la superficie de la Tierra. Si la lanzas a pequeña velocidad, solo recorrerá una corta distancia mientras desciende hacia la superficie. Si la lanzas más fuerte, recorrerá más distancia antes de caer. En la práctica, ningún mortal puede arrojar una piedra con la suficiente fuerza para que recorra una fracción significativa de la circunferencia de la Tierra. Pero no importa, esto es un experimento mental y se nos anima a sustituir el poder físico por el mental. Lánzala más fuerte. Con el ojo de tu mente verás, como en el dibujo, que el punto final de la trayectoria empieza a acercarse sigilosamente al punto de partida. Y entonces, a medida que lanzas aún más fuerte, llega un momento en que tienes que agacharte para que la piedra no te dé en la nuca. Una vez tomada esa precaución, puedes ver que la piedra repite su actuación, porque alcanza una órbita circular. ¿Y la resistencia del aire? Por favor, esto es un experimento mental. Puedes poner tu yo mental en la cima de las montañas imaginarias y aplicar la misma lógica para ver las posibilidades de que los cuerpos orbiten la Tierra a cualquier distancia. Bajo la influencia de la gravedad, puedes imaginar una montaña realmente alta y una piedra realmente grande. Y cuando la piedra esté en órbita, llamarla la Luna. He hablado del cuerpo de la figura
como si fuera la Tierra, pero está dibujado como una idealización, con unos rasgos de superficie vagamente definidos y una montaña de proporciones poco realistas. La clave aquí es precisamente que el cuerpo no tiene por qué ser la Tierra. El mismo experimento mental puede aplicarse al Sol y explicar cómo la gravedad del Sol mantiene a los planetas en sus órbitas, o a Júpiter, explicando cómo la gravedad de Júpiter mantiene las lunas galileanas en sus órbitas. La idea de la gravedad universal que actúa entre cuerpos de toda clase lleva este experimento mental mucho más allá de donde nosotros, o Newton, tenemos derecho a extrapolar el tipo de experiencia diaria. Una piedra que cae al suelo que nos lanzó a este viaje de la imaginación. Los experimentos mentales no prueban nada, pero pueden indicar caminos fructíferos que merece la pena seguir con una investigación más cuidadosa. Si el resultado imaginado de un experimento mental parece lógico, eso es bueno. Si es bello, eso es mejor aún. Y si obtienes de él más de lo que pusiste, mejor que mejor. La montaña de Newton lo tiene todo. Hay una famosa leyenda que parece surgir de algunos recuerdos improvisados de Newton en su edad provecta, que sostiene que lo que le condujo a pensar en la posibilidad de una gravedad universal fue una manzana cayendo al suelo en su casa de Wool Shop. En su versión escrita no hay manzana, sino solo esto. Empecé a pensar en la gravedad extendiéndose a la órbita de la Luna, y habiendo hallado cómo estimar la fuerza con que un cuerpo que giraba dentro de una esfera presiona la superficie de la esfera, de la regla de Kepler sobre los tiempos periódicos de los planetas. Deduje que las fuerzas que mantienen los planetas en sus órbitas deben ser recíprocamente como los cuadrados de sus distancias a los centros sobre los que giran. Y así comparé la fuerza requerida para mantener la Luna en su órbita con la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra, y hallé que responden muy cerca. Fuera o no su pensamiento estimulado por la caída de una manzana, ese fenómeno en sí mismo no podría dar mucho que pensar. Yo creo que lo más probable es que algo parecido a la montaña de Newton fuera la percepción que convirtió la gravedad universal para Newton en una visión persuasiva. También creo que existe una trayectoria posible que comienza con el pensamiento de la manzana como un destello de entendimiento y conduce al pensamiento de la montaña como un desarrollo. La idea es simple pero muy bonita. Si pensamos la influencia de la Tierra se extiende a la esfera de la Luna mediante la gravedad. Como una explicación de la órbita de la Luna, estamos asumiendo que una conexión entre dos tipos de movimientos que parecen muy diferentes, la gravedad, observada desde la Tierra, mirando manzanas, digamos, es un proceso de caída hacia el centro de la Tierra. El movimiento de la Luna orbitando sobre la Tierra es, a primera vista, algo enteramente distinto. La clave del experimento mental de la montaña, sin embargo, es mostrar que el movimiento orbital es un proceso de caída constante, pero desde el punto de vista de la piedra hacia un objeto móvil, y se puede ver en el dibujo que cada punto de la órbita circular, la velocidad de la piedra es paralela a la superficie de la Tierra, es decir, es localmente horizontal, mientras que la curvatura de la órbita que va hacia adentro se va doblando hacia la superficie. Una vez hemos visto desde nuestro punto de vista en la cima de la montaña que orbitar es una forma de caer. Podemos conectar la Luna a la manzana, el tiempo como dimensión. Incluso los mejores experimentos mentales no prueban nada. Ante nosotros se abre un viaje que conduce desde la visión de la montaña de Newton al tipo de teoría matemática precisa al que él aspiraba. Es un viaje a través de una nueva dimensión, el tiempo. Imaginado de nuevo, las curvas como el dibujo de la montaña de Newton son trayectorias. Cada una es una colección de puntos ocupados por un cuerpo, nuestra piedra. A tiempos sucesivos, ellas mismas no son, desde luego, cuerpos en el espacio, ni objetos físicos en ningún obvio sentido directo. Y aún así, las trayectorias definen objetos geométricos. Y las trayectorias son, como veremos, fundamentales para comprender la física del movimiento, para apreciarlas de forma adecuada. Vamos a darle un hogar. Una trayectoria contiene información sobre el movimiento de un cuerpo, pero de la simple curva no podemos inferir cuándo pasó el cuerpo por cada parte. Podríamos poner marcas temporales a lo largo de los puntos de la curva, restaurando así la información perdida, pero eso se vuelve muy incómodo si queremos considerar varias trayectorias a la vez, porque cualquier tiempo corresponde a un batiburrillo de puntos, uno en cada trayectoria, con sus patrones desviándose al pasar el tiempo. Un procedimiento mejor es considerar al tiempo como otra dimensión. Las trayectorias tienen su hogar natural en el universo conceptual ampliado que resulta el espacio-tiempo. Para plantear la naturaleza esencial de este profundo remodelado, revisitemos una situación más simple que la montaña de Newton.
¿Cómo es la carrera paradójica entre Aquiles y la tortuga? En primer lugar, date cuenta de que en este cuento las trayectorias en el espacio no son más que dos líneas rectas parcialmente solapantes. Algo no muy informativo. Ascendiendo al punto de vista del espacio-tiempo, podemos remirar la carrera entre Aquiles y la tortuga de un modo que haga más justicia a su carrera y por extensión al movimiento en general. Si queremos sincronizar nuestras descripciones de las dos trayectorias, tiene sentido introducir el tiempo como una cantidad separada, una nueva dimensión, y poner los puntos que marcan las posiciones de los dos corredores a cada tiempo. La figura 18 lo expone. Figura 18. A medida de que el tiempo progresa hacia la derecha, tanto Aquiles como la tortuga avanza por la pista, que aquí se representa hacia arriba. La trayectoria de Aquiles es más empinada porque él cubre una mayor distancia en un intervalo dado de tiempo. Aquí el tiempo se ha convertido en una dimensión hecha y derecha, al mismo nivel que la distancia, es decir, el espacio. En esta figura, la estructura lógica del argumento de Zenón se expone al desnudo y la paradoja se disipa. En el espacio-tiempo, las dos trayectorias, una más empinada que la otra, no pueden evitar cruzarse. Puedes divertirte un poco hallando el tiempo en que Aquiles alcanza el punto de salida de la tortuga, luego el tiempo en que Aquiles alcanza el punto al que la tortuga se había desplazado entonces, cuando Aquiles había alcanzado el punto de salida de la tortuga, y así recrear y desactivar la formulación original de Zenón. Si queremos volver a las trayectorias en el sentido original, solo tenemos que proyectar las trayectorias espaciotemporales horizontalmente sobre el eje de las distancias, suprimiendo por tanto toda la información sobre el tiempo. Las trayectorias de la montaña de Newton ya están dibujadas en el espacio bidimensional, así que sus versiones espaciotemporales tendrán que vivir en 3 dimensiones. En ese espacio-tiempo tridimensional, las órbitas circulares se despliegan como hélices. También puedes, en un ejercicio de imaginación matemática, proceder al revés. Toma el espacio de 2 o 3 dimensiones y finge que es espacio-tiempo. De esa manera, las curvas geométricas ordinarias se reinterpretan como trayectorias dinámicas, o dicho de otra forma, las consideramos como movimientos de un punto a través del espacio. Newton desarrolló esa idea básica con gran profundidad. Para él, era la esencia conceptual de lo que hoy llamamos cálculo. Newton, que inventó esa materia, la llamó método de fluxiones. Según este método, las curvas y otros objetos matemáticos no se consideran objetos completados, sino entidades construidas a lo largo del tiempo, mediante cambios suaves en sus componentes infinitesimales.